Soy Ana Yancy Rivas, les saludo desde San Francisco, California. En esta entrevista me acompaña Arturo Sáenz desde Panamá. Arturo Sáenz es un reconocido arquitecto, consultor en edificaciones y ciudades saludables. Saludamos a la audiencia en los 5 continentes y a nuestros periodistas salvadoreños en la gran diáspora. Feliz Año Nuevo, Arturo, y precisamente hablando del escenario actual de pandemia y la preocupación que existe de generar el mayor bienestar. Arturo, ¿cuáles son las características que debe tener una casa saludable? ¿Cómo yo puedo elegir una ciudad saludable? Antes que nada, feliz año a todos y gracias por este espacio. Eh, Sin duda, el tema es muy importante en este momento. Tal vez el momento actual que estamos viviendo es un poquito preocupado por cómo va a ir la vacuna y cómo va a ir la economía. Sin embargo, nuestro rol como desarrolladores es empezar a planificar. Y estamos llamados ahora a un nuevo reto que es planificar bienestar y entender lo que es, dónde está el bienestar y cómo se genera, ¿no? En este punto, cuando empezamos a definir lo que es el bienestar, lo desglosamos en 2 esferas. ¿Cuál es la esfera personal, que involucra cuáles son las decisiones propias de cualquier persona en optar por proyectos, actividades y seguir con la búsqueda activa de esa calidad de vida que nos genere salud física y mental? ¿Y cuál es la esfera colectiva? ¿Cuál es la esfera colectiva del bienestar? Dentro de la esfera colectiva, entonces, arrancamos con el tema de planificación. ¿Cómo el COVID-19 nos está empezando a marcar o a empujar un poco a preocuparnos de cómo los desarrolladores, las ciudades, los dueños de oficina tienen que planificarse para lo que viene después, que es ofrecer entornos que ofrezcan bienestar. Entonces, tenemos varias opciones, pero siempre hay que ir diagnosticando todas las edificaciones para ver cómo es la mejor forma de aplicar estas prácticas. ¿Qué países o ciudades pueden ser modelos en este momento de sitios saludables que brindan mayores condiciones de bienestar a sus ciudadanos? ¿Podría explicarnos un poco más a fondo acerca de los países o ciudades? Bueno, sí hay ciudades y hay países que ya están más hacia el objetivo de crear entornos o espacios con bienestar que otros. Lo importante es ver cómo nuestros países tienen que empezar con la planificación para ese punto. Entonces siempre las primeras recomendaciones es entender la definición de bienestar y dentro del entorno, desglosarla en cómo anda la calidad del aire, del agua, cómo podemos fomentar la buena nutrición, cómo los mismos desarrolladores podemos fomentar el que no seamos tan sedentarios, cómo afecta la luz natural y cuáles son las características que los mismos desarrollos, tanto las ciudades como las casas, pueden ayudarnos un poquito con nuestra paz mental. No me gusta mucho decir cuáles son las ciudades que están próximas porque nuestros pueblos cercanos tienen que tener una solución rápida a corto plazo también. Y sí, cuando uno empieza a conversar sobre estas soluciones a corto plazo, entonces hay un sinnúmero de soluciones rápidas o recomendaciones para todos los niveles, ¿no? Sin duda alguna, creo que la primera es la calidad del aire. Tenemos que optar por lugares que estén bien ventilados, siguiendo por cambiar o optar o tomar decisiones en pro de una buena nutrición, investigar un poquito lo que es cómo afectan temas como el agua y la luz dentro de nuestros entornos para empezar a tomar las decisiones. Lo que me ha interesado a mí en este tema es cuál es la perspectiva de los administradores y de los desarrolladores. ¿Qué tenemos que hacer en un futuro para poder gestionar o ofrecer
entornos que sean generadores de bienestar. ¿Qué tipo de tecnología se está utilizando para generar edificaciones más saludables? Todavía están muchas tecnologías que están en proceso de desarrollo. Sin embargo, todas están hacia 4 a 5 puntos. El evitar los contactos desde cerraduras, que no tengas que tocar ningún tipo de manigueta para abrir las puertas, hasta monitores de aire que puedan captar la mayor cantidad de patógenos también. La trazabilidad también es importante, también que con el uso de la tecnología también podamos empezar a gestionar toda la trazabilidad de nuestros ambientes también. Y con este tema, ya que el COVID nos ha conectado mucho con la calidad del aire también, es ver todas las opciones con tecnología, que el aire que respiramos debe estar lo más limpio posible, ¿no? Hay varios temas aquí. Una persona respira 15.000 litros de aire por día y estadísticamente pasa el 90% de su vida diaria dentro de entornos cerrados. Sumado, hay una estadística también de que el aire en el exterior es de 4 a 5 veces más sano que el aire interno. Entonces hay una mucha preocupación por el tema del aire, y es oportuna también porque el COVID-19 ya está comprobado que vuela por los aires también. Entonces aquí se están creando muchas tecnologías también para lo que es el control de la calidad de aire, porque no es fácil remodelar los sistemas de aire que ya están existentes, y por esa razón es que viene todo el concepto de los filtros portátiles con, con las 4 a 5 propiedades que garanticen el buen filtrado de los aires internos y muchas otras cosas. Creo la tecnología como una plataforma en este momento es algo que va a ser clave para poder salir del estatus en que estamos. Okay. ¿Cuál es la vida útil de la construcción? ¿Y en Panamá existen leyes que determinan la cantidad de personas que deben convivir en un apartamento o casa? La pregunta es muy interesante porque la pregunta nos regresa a la historia. Creo que la última pandemia de esta magnitud fue la de 1918, conocida como el Spanish Flu, y los grandes historiadores dicen que no fue solo la medicina que sacó al mundo de esta pandemia, sino fueron los cambios arquitectónicos y los cambios de infraestructura de las ciudades también. Desde ese momento surgió toda una corriente de arquitectura de espacios abiertos, ventilaciones, ventanas grandes. Se implementaron ya las buenas prácticas de sistemas sanitarios, de agua potable confinados dentro de tubería. Entonces, los cambios arquitectónicos en la historia han tenido un rol en este mismo tema y hay que recordarlo. 100 años después, que sin duda alguna vienen también cambios arquitectónicos también, porque las tendencias desde hace 100 años, que eran espacios amplios, y la tendencia hacia los exteriores se fue modificando un poco hacia los espacios cerrados. Entonces vienen otras tendencias, que tal vez los condominios deben tener, las ventanas no deben ser todas cerradas, alturas de piso a techo, la posibilidad de que yo pueda abrir las ventanas de las oficinas, ver el tema de seguridad ahí, sistema de respaldo para los temas de ventilación y un sinfín de cosas. El trabajo que hay es de nuestras ciudades es empezar a planificar, y por eso es que estamos conversando mucho sobre este tema de que traten de conversar tanto con nosotros como otros profesionales que tocan estos temas, para ver cuáles son las oportunidades que tienen los edificios y las estructuras o cualquier tipo de entorno construido
en pro de generar bienestar. ¿Cuál es la vida útil de la construcción? ¿Y en Panamá existen leyes que determinan la cantidad de personas que deben convivir en un apartamento o casa? En este momento no hay ningún tipo de regulación que hable específicamente de esa pregunta y por eso es que estamos alzando la voz para este tema. El tema de la vida útil, lo que nos ha sucedido en la ciudad de Panamá, que somos muy dados a remodelar y actualizar. eh, y el ejemplo más claro es lo que hemos hecho con el casco antiguo de la ciudad de Panamá, que es patrimonio histórico y es un centro turístico hermoso, que lo que hemos hecho es constantemente ir remodelando todos los edificios y adaptándolos a las nuevas tecnologías. Algo así va a suceder poco a poco y escalonadamente a todos los edificios que lo estén necesitando, bajo el concepto de que ya no es una opción, ya no es un deseo, ya hay que hacerlo. Tenemos que adaptar los espacios construidos para que nos ayude a generar bienestar y protegernos de esta pandemia y de lamentablemente las otras pandemias que ya están pronosticando que pueden suceder. ¿Cómo las ciudades regulan productos para la construcción? Por ejemplo, la pintura que contiene plomo. Nosotros estamos empezando a utilizar el estándar internacional WELL del Well Building Institute, que lo que hace es un estándar que es también parte del Green Building Council, similar al estándar LEED, que está más enfocado en energía y en las huellas de carbono. Y el estándar WELL lo que hace es que efectivamente te lista todos los estándares de todos los acabados, de todos los materiales de construcción, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los materiales que uno puede estar en un ambiente cerrado y que sabemos que no van a ser generadores de gases a medida que pase el tiempo, y cuáles son todas las normas también para tocando este tema de la calidad del aire, cuáles son las normas que los equipos tienen que seguir para poder tener la capacidad de respuesta y generar ambientes controlados. ¿Qué sucede con las construcciones en Panamá cuando no cuentan con un permiso? ¿Qué medidas toman las autoridades correspondientes? Hay suspensión total de todas las obras hasta que se pongan al día con todos los permisos y todos los requerimientos, y hay varias entidades que están viendo eso, ¿no? Tanto la municipalidad como el gobierno central, uno tiene que cumplir con todos los requisitos, si no, entra en el riesgo de que se suspendan las obras totalmente. Eso está bastante controlado, que que la población no pueda optar por empezar a construir cosas que no están bajo la regulación. El reto es mejorar las técnicas de construcción y de diseño para lo que nos toca, que tanto los diseños como los materiales de construcción sean aptos, o por lo menos que no sean contaminantes en un futuro. Gracias. Arquitecto, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones hace para este 2021 a la hora de adquirir una propiedad? Va a ser poco a poco. Va a ser bastante gradual. Lo que usted mencionó hace un momento, lo de la densidad de personas dentro de una edificación, va a ser lo primero que va a haber que regularse, porque es lo más rápido a corto plazo. Sin duda alguna, tocando el tema de la tecnología, van a ser cuáles son las soluciones a corto plazo que nos puedan empezar a controlar. Y a mediano plazo, lo que, lo que vamos a observar es si algún tipo de remodelación en pro de tener ambientes mucho más sanos, y ya a largo plazo, o lo que está sucediendo en este momento en el papel o en las mesas de los diseñadores, son
obras que ya cumplan con todas estas normas de generación de bienestar. Arturo, muy agradecida por su tiempo. Nos despedimos de nuestra audiencia y recomendando que guardemos las medidas por ustedes y su familia. Hasta pronto.